después voy a grabar el resto. Ah, Para ya. pasarle luego. Entonces, ¿en qué estábamos? La despolarización, ¿no? Sí, que Ajá. era una representación positiva. Cuando se acerca al electrodo. Ok. Si Exacto. la despolarización se aleja del electrodo, en cambio hay Y una es deflexión negativa. Bien. Ahora, la repolarización se marca como negativa porque la actividad eléctrica comienza desde el último lugar donde terminó la despolarización y luego se va alejando del electrodo, como lo vemos aquí. Aquí la repolarización comienza desde el final de la despolarización y la actividad eléctrica se aleja del electrodo, lo que marca una onda de deflexión negativa. Entonces, teniendo en claro esto, les voy a hacer una pregunta. Si la despolarización se marca como positivo porque se acerca la actividad eléctrica al electrodo y la repolarización se marca como una onda negativa cuando se aleja la actividad eléctrica del electrodo, ¿por qué la onda T que indica la repolarización ventricular es positiva? ¿Alguien sabe? Justo te iba a preguntar eso, pero ya preguntaste tú primero. Bueno, lo dejaremos para más tarde. Ya mismo les responderé esa duda. Por las dijiste. No, ya mismo les... Creo que, a ver, tengo un apunte, pero bueno, ya sí, continuamos. A ver, pero dilo. A ver, pero dilo. Dice, el corazón se despolariza primero por el lado derecho y el corazón no cambia, el electrodo es el que capta de manera diferente. ¿Pero por qué? No entiendo, solo No lo dice por tengo qué. anotado. Ahora, Ajá, no dice por qué. ahorita les doy el por qué. Cuando ocurre Ya. cuando ocurre la despolarización cardíaca, como sabemos, la actividad eléctrica va de un Ya. lugar al otro. Y la repolarización comienza desde este lugar hacia donde comenzó la despolarización. Pero ¿qué ocurre con la despolarización de los ventrículos? Cuando los ventrículos se despolarizan, ¿qué es lo que ocurre con el ventrículo? ¿Qué le pasa al músculo cardíaco de los ventrículos? ¿Qué les pasa? Se contraen. Esa contracción hace que salga la sangre a través de la aorta y a través de la arteria pulmonar. Y les pregunto yo, si recuerdan, ¿en qué fase el corazón se irriga? ¿En la sístole o en la diástole? ¿En la contracción cardíaca o en la relajación cardíaca? En la relajación. En la Relajación, sí. El corazón recibe su irrigación cuando se relaja porque se cierran las válvulas aórticas, se abren los senos de Valsalva y la sangre que queda remanente en la aorta ascendente sale hacia las arterias coronarias. Entonces, cuando hay una despolarización de los ventrículos, ocurre un pequeño momento de isquemia cardíaca. Entonces, al final de la despolarización hay una isquemia en las células cardíacas fisiológica. Esa isquemia impide que la repolarización comience en el mismo sitio donde terminó la despolarización, porque no puede haber actividad eléctrica desde un lugar con isquemia, porque como hay isquemia, las células no se pueden despolarizar ni repolarizar. Entonces, eso obliga a las células del tejido cardíaco a repolarizarse desde el mismo lugar donde se despolarizaron. No sé si me hice entender. Sí, sí te entendí yo. Entonces hablamos, había leído que el segmento ST era un punto para el estudio de la cardiopatía isquémica. Entonces el segmento ST es el punto de referencia desde donde comenzaría, ¿verdad? Ajá. Emocionado. Mira, el segmento ST es muy importante en el estudio de la patología isquémica cardíaca. ¿Por qué? Porque representa ese periodo de refractario, ese periodo de isquemia transitoria normal del corazón,
entre que se despolarizan los ventrículos y luego se repolarizan. Entonces, cuando hay una alteración en el ST es porque hay una alteración en esta isquemia transitoria fisiológica. Por lo tanto, una elevación o una disminución del segmento ST indican que hay isquemia o bien en el endocardio o en el epicardio, o si hay, por ejemplo, una prolongación del segmento ST, podríamos estar hablando de que hay una isquemia prolongada. Entonces, sí, esa es la explicación del por qué se usa el ST cuando se habla de cardiopatía isquémica. Es más, hablamos de angina estable o inestable con o sin elevación del segmento ST. El segmento ST es muy importante en el estudio de la cardiopatía isquémica. Ya. Entonces, podemos continuar, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el papel electrocardiográfico. Es un papel, es una hoja milimetrada. Ay. Ahí está. Entonces, lo que tienes es una hoja milimetrada y lo que tenemos que entender es que nosotros lo que interpretamos es una función entre un eje Y, sería vertical, un eje X. ¿Qué nos indica el conjunto del eje Y? Es el voltaje. Lo que nos indica es qué grado de actividad eléctrica genera el corazón, y el eje X lo que marca es el tiempo, en qué fracción de segundo se ubica este trazado. Entonces, hacia arriba o hacia abajo, vertical es voltaje, hacia los lados es el tiempo. Y tenemos la llamada unidad de Ashman. La unidad de Ashman no es nada más que este cuadrito más grande que está conformado por 5 cuadritos pequeños por 5 cuadritos pequeños, como en el papel milimetrado. Cada cuadrito pequeño tiene un tamaño de 1 milímetro de lado. 1 milímetro por 1 milímetro. La unión de 5 harían 5 milímetros por 5 milímetros. Esa es la unidad de Ashman. Cada milímetro corresponde a 0,1 milivoltio. Y correspondería a 0,04 segundos cada milímetro. Una unidad de Ashman, que serían 5 milímetros, corresponde a medio milivoltio y 20 milisegundos o 0,20 segundos. Entonces, eso es lo que vemos en un trazado electrocardiográfico. El tiempo y el voltaje. ¿Está claro eso? Sí. Ok. Ay, mira, salió mal esto. Ahora, aquí hay esto es lo normal. Esto que les estoy explicando acerca de la unidad de Ashman solamente sirve si el EKG, el electrocardiógrafo, está calibrado en un milivoltio. Ustedes van al electrocardiógrafo, en la primera parte del electrocardiograma, del trazado, está el eje de calibración. Entonces, si tiene de amplitud 1 milivoltio, ustedes toman este eje como referencia. Y si tiene de distancia 0,20 milisegundos, toman de referencia a la unidad de Ashman, porque hay otros electrocardiogramas que están calibrados de otras maneras, pero eso los utilizan más los cardiólogos para ver ciertos bloqueos o ciertas variaciones, como la onda delta en el Wolf-Parkinson-White. Pero eso no nos compete mucho a nosotros como estudiantes, más les compete a los cardiólogos. Lo que nosotros tenemos que saber es esta estandarización que todos los electrocardiogramas tienen, y es como normalmente lo vamos a ver. ¿Y a qué velocidad se desplaza el electrocardiograma? A una velocidad de 25 milímetros por segundo. Es decir, que cada 5 cuadritos de estos corresponden a un segundo. Por eso, si dividimos 1 para 5, nos da 0,20, que es cada cuadrito grande. Claro. Ahora,
¿De dónde toma las imágenes el electrocardiógrafo? El electrocardiógrafo utiliza electrodos, utiliza derivaciones para poder tomar las imágenes. Y a mí me gusta utilizar este ejemplo que sale en el libro que les está Ajá. en el link, Ahora que lo es estoy viendo. el EKG en un día, aprende EKG en un día, lo explica muy bien. Y es que nosotros tenemos que entender las derivaciones como que fueran selfies del corazón, ¿no? Una selfie. Una selfie que me tomo de frente, una que me tomo de perfil, una foto que me tomo de espalda porque se me da la gana, una que me tomo de arriba, una que me tomo de abajo. Son como varias fotos que le tomamos al corazón desde diferentes ángulos. Eso es lo que nosotros observamos en las derivaciones. Existen dos tipos de derivaciones. Las derivaciones del plano frontal y las derivaciones precordiales, que están alrededor del área precordial. Las derivaciones del plano frontal corresponden a dos tipos, las que tienen un solo polo, monopolares, y las que son uniones de estas, las bipolares. Las monopolares son los electrodos que nosotros ponemos, ¿no? Brazo izquierdo, brazo derecho, pierna izquierda. Entre esas tres derivaciones monopolares se grafica un triángulo que ya la compañera Angie nos tuvimos una discusión de cómo se pronuncia eso al inicio del chat cuando solo estábamos con los tres, con César. Se forma un triángulo que es el triángulo de... ¿Cómo es que se pronuncia, César? Einthoven. Triángulo de Einthoven. Einthoven, ya como sea. El triángulo de Einthoven. Entonces, se forma un triángulo. Einthoven lo que decía es que en el centro de estos tres, él ubicaba los electrodos en estas posiciones y para él se formaba un triángulo equilátero, para los del CONALEP que tienen los tres lados iguales, un triángulo equilátero en el cual el corazón se encontraba en el mero centro. Y desde el centro se proyectaban hacia los ángulos de cada triángulo una derivación que por estar formada por cálculos matemáticos entre dos puntos es que nosotros las llamamos derivaciones bipolares. Las derivaciones bipolares serían, en este caso, D1, D2 y D3, que ya les voy a explicar cuáles son. Las monopolares son brazo izquierdo, ABL, brazo derecho, ABR y pie izquierdo, ABF. Entonces, si nosotros tenemos un trazado en ABR, lo que estamos viendo es una foto del corazón vista desde la izquierda. ABR toma una foto del corazón visto desde la derecha. Entonces ABR ve el lado derecho del corazón. ABL ve el lado izquierdo del corazón. ABF ve la cara inferior del corazón. ¿Estamos? D1 se forma entre la derivación ABR y ABL. Entre los dos se forma D1 y mira la cara superior del corazón. D2 se forma entre ABR y ABL y ABF. Se forma, sería la línea que está aquí. Y D3 se forma entre ABL y ABF. Y esas derivaciones son las que muestran las diferentes caras del corazón. ¿Estamos claros? Las derivaciones precordiales son 12. Las que se usan son 6. Las otras 6 dejémoselas para el electrocardiograma extendido de 12 derivaciones que utilizan los cardiólogos. Pero para nosotros son 6. ¿Dónde van ubicadas los electrodos y qué marcan? Pues nuestro amigo Carlos Oleste nos va a indicar el protocolo de colocación de electrodos de un electrocardiograma. A ver, Carlitos. Se fue. Se fue. Es como que mi compañero les va a explicar. Se fue. Desaparecí. Desapareció. Eso ya sabe. No hay texto. El texto. No hay texto.
Lo que pasa es que está muteado, Carlos. Capaz que sí está hablando, pero no lo escuchamos. Me estoy quitando el mute. Hermano mismo va a tener bloqueado el micrófono. Ajá, sí. Está haciéndose un auto delicioso. Como debe. ¿Qué? ¿Qué? A ver. A ver. Entonces, los electrodos. Oh, Ya. bueno, B1, puerto espacio intercostal, borde external derecho. Cuarto espacio intercostal, borde external derecho. B2, cuarto espacio intercostal, borde external Cuarto izquierdo. espacio intercostal. B3 sería, bueno, B4, línea medio clavicular, quinta espacio intercostal. B3 entre B2 y B4. B5, Ajá, línea axilar anterior, quinta espacio intercostal. Y B6, línea axilar media, quinta espacio intercostal. sí. Esas serían las colocaciones de los electrodos. Y cada electrodo capta una imagen del corazón. B1 y B2 captan la cara anterior del corazón. B2 y B3 captarán el septum, entre los dos captan el septum del corazón. B4, B5 el lado, y B6 el lado derecho, ¿verdad? Entonces, Sí. esas son las características. Ahora, es por eso que cada trazado tiene sus diferentes características. Si ustedes se dan cuenta, B1, B2 y B3 pareciera que no tiene onda Q. En B1, no sé si puede hacer un acercamiento. Aquí está. B1, si se fijan, apenas parece que tiene onda P y una Sí. onda Q positiva. De hecho, es una onda R. Y hay un QS. Esto que está aquí se llama complejo QS. Porque no es una onda Q y tampoco es una onda S. Al ser una onda única y grande, un complejo QS. ¿Esto Ah, es ya. normal o es anormal? Esto es normal en B1. ¿Por qué es normal en B1? Como B1 toma desde el lado derecho, la cara anterior del corazón, casi no recibe la estimulación que viene de la aurícula, por eso casi no se ve, a veces ni siquiera se ve la onda P. Como la despolarización del septum se acerca al electrodo, ocurre una onda positiva, lo que Oh, en un trazado en D2, como se aleja el septum, se hace una Q negativa, en cambio aquí no, pues es una onda positiva. Y luego la despolarización se aleja del electrodo, se traza una onda negativa. Es QS. por eso que el complejo QRS en B1 tiene esta forma. No hay técnicamente onda Q, ni en B1 ni en B2, a veces ni en B3. Lo cual pasa lo contrario en B5 y B6, donde sí vemos la onda Q y vemos una gran predominancia del eje positivo, donde vemos que la R, perdón, es muy positiva, es mucho más positiva que en B1 y B2. B1 y B2 siempre son QRs bien negativos y B5 y B6 tienen más QS, una R bien positiva, como lo vemos aquí. Esas son características del electrocardiograma de los diversos trazados que normalmente se ven. Esto es normal. Y aquí están los diversos ejemplos de cada una de las derivaciones. Cómo se ve un trazado en D1, bla, ¿no? Es lo que estábamos hablando. Esta imagen la saqué del libro de Hopton, de KG Fácil. La pueden revisar allí. Todos los libros están en el link de Mega. Entonces, ahora viene lo chido. Una vez ya hablando de todo lo que constituye el pinche electrocardiograma, una vez que ya hemos hablado de todo esto, vamos a ver cómo se lee el electro. Entonces, existen muchas formas de leer un electrocardiograma. Si ustedes vieron fisiología con el doctor Jordan, él hablaba del FETIC. No era FETIC, ¿cómo es que le habla el man? Del Frey, algo así, no sé. Bueno, en fin.
aquí yo les traigo este esquema en el cual lo primero que yo recomiendo para leer el LKG es que veamos el ritmo. Es decir, si es ¿a qué me refiero con el ritmo? Cogemos un trazado generalmente de 2 y vemos que haya una onda P, un complejo QRS y una onda T. Si hay una onda P antes de un complejo QRS, siempre nosotros decimos que es un ritmo sinusal. Sí, Si no hay onda P, ya no es un ritmo sinusal, sino que ya es un ritmo ventricular. La frecuencia, eso es un ritmo, ¿no? Si el ritmo es sinusal o no es sinusal. Segundo, la frecuencia cardíaca. ¿Cuántas pulsaciones por minuto hay? La frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100 latidos por minuto. Tercero, el eje, que ya vamos a ver cómo los diversos métodos para identificar el eje. Si el eje está es normal, si está desviado a la izquierda, si está desviado a la derecha. Y luego que hemos interpretado estas tres partes, ahí vamos la lectura de caje paso por paso. Vamos a valorar la onda T, los intervalos PR, el complejo QRS, el segmento ST y la onda T. Y por último, damos un diagnóstico. El ritmo, si está marcado, si una onda P está antes de cada complejo QRS, hablamos de un ritmo sinusal. Y si el ritmo es regular, es latido, 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 y no hay una variación del ritmo, nosotros hablamos que es un ritmo regular. Cuando el ritmo no es regular, hablamos de las arritmias. Estas arritmias pueden ser con un ritmo, con una frecuencia cardíaca disminuida, que son las bradiarritmias, o con una frecuencia cardíaca aumentada, que son las taquiarritmias. ¿Cómo nosotros podemos tomar el ritmo? Pues lo primero es ver que haya una onda P antes que cualquier complejo QRS. Es lo primero. Lo segundo, nosotros valoramos el intervalo, valoramos los espacios entre los intervalos QRS. Desde un complejo QRS hasta el otro complejo QRS. Vemos que los espacios siempre se repiten, siempre son los mismos, son simétricos, son regulares. Es lo que más podemos hacer para valorar el ritmo. De ahí podemos contar los cuadritos, cualquiera de estas cosas nos sirve, pero si vemos que son espacios iguales entre cada QRS, el ritmo es regular, no hay una arritmia. Entonces hablamos de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca, como ya les dije, está entre 80 a 100 latidos por minuto, menor de 80 latidos, menor de 60 sería una bradicardia, mayor de 100 sería una taquicardia. ¿Cómo nosotros medimos? Pues lo complicado, o sea, lo óptimo sería contar todos los complejos QRS durante un minuto en el trazado del electrocardiograma. Lo práctico, no vas a tener tanta hoja de electrocardiograma, la verdad, no la vas a tener, solo vas a tener un pequeño pedacito, que es lo que te van a imprimir cuando estás en el internado. Tú miras, vas viendo el electrocardiograma y dices, ahí está, le das a imprimir, sale un pequeño trazado. ¿Cómo mides el ritmo? Y cómo mides la frecuencia cardíaca, perdón, lo que haces es medir, contar los segmentos, los espacios, los intervalos QRS que hay en un intervalo más o menos de unos 5 segundos y lo multiplicas por 12. 5 por 12, 60, ya está. Otro método que tenemos para contar el ritmo es este de aquí, que la verdad no me gusta mucho. Prefiero tomarle yo mismo el pulso y contarlo con los segundos, pero pueden tomar este, que miden los cuadritos pequeños que hay entre un QRS y el otro. Eso lo que hacen es dividir 1500 para el número de cuadritos pequeños y eso correspondería a la frecuencia cardíaca. Ay, olvidamos la regla. Ok. Que son muchos, qué pinche pereza. Este es el que más utilizo yo, más confiable. En 6 segundos o en 5 segundos, 6 y lo multiplicas por 10 o 5 y lo multiplicas por 12. ¿Cuántos QRS hay? O simplemente le tomas el pulso y miras la frecuencia cardíaca y ya está. ¿Cómo medimos el eje?
aquí sí viene un poquito complicado, ¿no? Primero, tenemos que saber cuál es el eje normal del corazón. El eje normal del corazón está entre unos menos 30 grados hasta unos 90 grados. ¿Y cómo medimos nosotros el eje cardíaco? ¿Por qué esto es positivo? ¿Por qué esto es positivo? ¿Esto es negativo y esto es negativo? Pues esto es debido a las derivaciones cardíacas. Déjame ver si puedo hacer algo. Primero, tratemos de recordar, perdónenme, no sé dibujar mucho menos en una computadora. Tendríamos aquí un corazoncito. Es un nepe. Ok. Tendríamos aquí una derivación. Te rías, ¿ve? Sería A, B, L, B, R, y tenemos A, B, F. Ok. Entre las tres se formaba un triángulo, donde en el centro está el corazón. ABR es un polo negativo. ABL es un polo positivo. Y ABF es otro polo positivo. Entonces, ahora voy a borrar todo esto. Okay. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros podríamos llamar, que soy pajero. Eso te iba a decir. Terrible, terrible. Oremos. Sabemos que estás haciendo una cuarentena también. Es lo que hace la cuarentena, papi. No se puede hacer nada más. Así es. Ahí fue. Ya. Perfecto. Entonces, retomemos lo que les digo, ¿no? Nos imaginamos, déjame ver si le puedo bajar el cursor a este vergas. Ahí. Vamos a ponerlo en rojito. Okay. Nos imaginamos el corazón. Que está aquí. ¿Okay? Entonces, ABR, el lado derecho, es un polo negativo. ABL, del lado izquierdo, es un polo positivo, porque el corazón está hacia la izquierda y la despolarización se dirige hacia allá. Y ABF, como les dije, el eje propio del corazón, si recordamos un poco de anatomía, va de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante y de derecha hacia la izquierda. La despolarización también va hacia abajo, por lo tanto, ABL es positivo. En base a esto, este plano cartesiano queda de esta forma. Lo que está a la derecha es positivo, hacia la izquierda, que es el corazón, positivo, lo que está hacia abajo es positivo, negativo y negativo. El eje normal del corazón está, entonces serían 0 grados, unos menos 30, como veíamos en la imagen. Menos 30, déjame borrar. Ya. Ok. Unos menos 30 grados. Aquí. Hasta los 90. Todo esto corresponde al eje normal del corazón. ¿Cómo lo medimos? Pues recordemos que entre A, B, R y A, B, L se forma una derivación que llamamos de 1, ¿verdad? Y acá abajo, en el extremo positivo, tenemos A, B, F. Entonces, lo más práctico
Borrando todo esto de nuevo. D3. Lo más práctico, que es lo que yo recomiendo para el estudio del eje, es tomar dos referencias, que serían D1 y ABL. Sería D1 y ABL. ¿Por qué los tomamos? Sí. En DU, ¿qué es lo que vamos a ver? El complejo QRS. Sí. En el EKG, digamos, vemos este complejo QRS en D1, que está más o menos igual entre las ondas positivas y negativas, nosotros más o menos lo ubicaríamos aquí. D1 ahí. Si hay más positividad que negatividad, David, una pregunta. dime. ABL no es arriba, abajo no es Perdón, ABF. sí, es ABF, perdón, me confundí. Dale. ABF. Ahora, digamos que este es el trazado, chamángale, que es el pajero. Digamos que ese es el trazado que encontramos en D1, que es más positivo que negativo. Pues lo que hacemos técnicamente es, si es más positivo, D1 se dirige hacia la derecha. Si fuera más negativo, se dirigiría hacia la izquierda. Y luego vemos ABF. Si ABF está muy positivo, pues se dirige hacia abajo. El eje es normal cuando en D1 es más positivo o es isoeléctrico y ABF es más positivo o es isoeléctrico. Es decir, cuando las ondas del QRS en D1 y en ABF son más positivas, el eje es normal, se encuentra aquí. Si D1 es negativo y ABF es positivo, el eje se encontraría aquí, lo cual estaría desviado hacia una desviación hacia la derecha. Si ABF está positivo y D1 está positivo, el eje estaría acá, que sería una desviación hacia la izquierda. ¿Sí me hice entender? ¿O no? Créeme que eso no le entendí ni a los docentes, brother. A ver, A ver, a ver. Solo toma en cuenta D1 y ABF. Y vamos buscando un ejemplo. Va a ser lo prohibido. El pack, ahora. ¿Sí se ve el EKG? Ahí sí, mi. Sí se ve, ¿no? sí, se ve. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar D1. En este caso vemos el QRS que es positivo. ¿Y cuál más? ABL. Vemos el QRS que es positivo. Si D1 es positivo, quiere decir que el eje va a estar hacia, si tomamos el plano cartesiano, déjame poner, ¿dónde está? Aquí. Ahora, si D1 es positivo, el eje va hacia acá, hacia lo normal. Y si ABL es positivo, va hacia abajo. Por lo tanto, el eje se encuentra aquí. No es para nada práctico ni importante establecer cuántos grados es el eje. Solamente tienes que saber si el eje es normal o está desviado a la izquierda o está desviado a la derecha. Entonces, cuando D1 es positivo y ABL es positivo,
el eje es normal. Si D1 fuera negativo y ABL positivo, el eje estuviera aquí, desviado hacia la derecha. Si D1 fuera negativo y ABL fuera positivo, bueno, pues ya lo dije, ¿no? Si D1 fuera positivo y ABL fuera negativo, el eje estaría acá, desviado hacia la izquierda. ¿Sí me hice entender ahora? ABF. ABF, sí, ABF. O sea, que siempre me confundo, gracias. Sí, pendejo. D1 y ABF. D1 positivo y ABF positivo. Entonces el eje es normal. Si D1 fuera negativo y ABF positivo, el eje estaría desviado hacia la derecha. Si D1 es positivo y ABF negativo, el eje está desviado hacia la izquierda. ¿Y ahí quedó claro o no? Simón, más claro. Igual están las diapositivas que les voy a terminar pasando. Aquí he estado, no me había dado cuenta. Yo tratando de explicarlo y estaba aquí en la diapositiva. Por meco. De mamas. En fin. Tenemos los diferentes componentes del EKG. Ya con esto acabamos esta madre. A ver qué Así dicen, loco. Acabamos. dice. Ay, O sea, lo que pasa es que lo del eje, mira, para mí siempre se me hizo complicado porque en primer lugar ningún docente de fisiología me explicó esa vaina. Así que para mí lo del eje no, lo como peor, que lo complicado. peor es que los profesores no te explican lo práctico. O sea, lo peor es que los manes van al que sí, que me calculas, me cuentas, me lo pones en el plano Ajá, cartesiano, me calculas el sí, vector. sí, O sí, sea, sí. brother, eso dejémoslo para los estudiantes de física de un colegio. Los Sí, sí, bachilleres sí. que estudien vectores, que estudien plano cartesiano. Nosotros se supone que ya sabemos eso. Yo lo sé, pero no voy a explicarlo, porque no es práctico. Por eso estudié medicina, para evitar todas esas huevadas, loco. Exacto, O sea, exacto. ese conocimiento está bien que lo sepas, pero no es práctico. O sea, tú en la práctica médica no vas a coger el EKG y vas a ponerte a hacer un plano cartesiano en una hoja. Tienes que ver el EKG y decir cómo está el eje. Entonces Claro, o simplemente te sea, fijas. la importancia es eso que está en las diapositivas. Exacto, es. Bloqueos, hemibloqueos, enfisema, core, tetralogía, así. Claro, o sea, simplemente ves para el eje D1 y ABF. Para que el eje sea normal, los dos tienen que ser positivos. Murió. Ajá. Si Si es que D1, uno ya está negativo, ahí ya vamos viendo lo que pasa. exacto, si D1 es positivo y ABF negativo, el eje está desviado a la izquierda. Si D1 es negativo y ABF es positivo, el eje está desviado a la derecha. Y si los dos son negativos, pues hay una extrema desviación a la derecha. Aquí eso que es extrema es extremadamente desviado a la derecha. Eso solo se ve en... Estamos ¿en qué se ve? Que en pacientes con IS congestiva. Buena pregunta, no sé en dónde se ve esa verga. Bueno, Debe ser en una congestiva, porque ya no hay fuerza para la contracción, así que el impulso está totalmente disminuido. y lo más probable es que el paciente, ¿En cuál? En la extremadamente desviada hacia la derecha. claro, cuando los dos son negativos es extremadamente desviado hacia la derecha. Sí. ¿Qué, No, ¿qué no hay una observarías ahí? no hay una extrema desviación hacia la izquierda. O sea, yo por poner un ejemplo diría que síndrome de Cartagenera, pero eso porque Ya. tiene sitios inversos. En la extremada, Sí, ¿Qué cosa? ¿Me cortaron vía? Sí, no sé, se quedó. ajá. yo escuché que iba a A hablar, ver, entonces me callé. sí, habla, Angie. Di lo que ibas a decir.
No, fue lo que dijo David. Creo que más o menos lo escuché, es que no escuché bien. Ah, está Pero yo tomando tengo aquí apuntes. anotado que en extremadamente desviado hacia la derecha se ve cuando hay red. No, tengo, las clases de Jordán. Y decía que eran los pacientes con retroversión, el ápex está totalmente virado hacia arriba. Ya, ¿y en qué enfermedad se podría ver eso? En retroversión. Buena pregunta. Entonces, esa sería una miocardiopatía restrictiva, pero ¿cuál? No ¿La, sé. la Kotsubo no te genera tanta desviación del eje? Peor hacia la derecha, que la Kotsubo es a la izquierda. Es una miocardiopatía restrictiva por amiloidosis. Ultramente raro, pero podría ser. Cuando lo veremos luego. Algún día lo sabremos. Ok. Ya me dio hambre. Ay, Bloqueo fascicular posterior. todavía no vamos a hablar de bloqueos, jodas. No, pero digo, ahí se lo observa. En el bloqueo fascicular posterior. Anda fino, César. Eso, de hecho, eso es un hemibloqueo. Un hemibloqueo. Lo que pasa es que ya me puse la Peak of Destiny en la cabeza. Ay, ay. ¿Qué te pusiste? Que tenías minimizada la... ¿Qué? La ¿Una vitela? Peak of Destiny. Sí, es la vitela del destino. Ah, la Peak. The Peak of Destiny. Claro, me está dando sabiduría. Te está entrando el poder Claro. para vencer al demonio. Porque si no, después te hace su putita. El demonio que nos invade a todos a las 3 de la madrugada. Esa, Ay, bueno. Ese que no te deja dormir. Bueno, entonces, por último, vamos con los componentes del EKG. Esto creo que ni siquiera tengo bien terminada esta parte de las diapositivas, así que lo que ya les había dicho, la onda P es la primera deflexión positiva, siempre es positiva excepto en ABR, porque la B es de la cara derecha, y su amplitud nunca es mayor a 0,2 milivoltios, es decir, nunca es más grande, normalmente de 2 cuadritos chiquititos, no es más alta que eso la onda P, y dura menos de 0,12 segundos. Eso es lo normal de la onda P. O Y no sé sea, por qué dice aquí este segmento PQ. Esto de aquí está mal. o sea que dura 2 cuadros y medio de largo, por así decirlo. Sí, podríamos decirlo. Entonces, aquí tenemos una onda P normal. Entonces el segmento PQ serían 20 segundos, ¿verdad? Está. El espacio, el intervalo PQ, el espacio entre la onda P y la onda Q dura entre 0,12 a 0,20 segundos. Cuando dura menos de 0,12, hablamos de un síndrome del PQ corto, o cuando hablamos de más de 20, un PQ largo. Pero bueno, y eso se ve en los bloqueos, el aumento, la disminución o el aumento se ve en los trastornos del ritmo. Cuando el segmento PQ es más corto, está cortado, generalmente se lo ve en las taquicardias supraventriculares. Y cuando está alargado se los ve en los bloqueos, el bloqueo aurículo-ventricular de primer o segundo o tercer grado. Ahí es cuando se ve esa disociación. Pues lo normal, de lo que ya les había dicho, el complejo QRS, la onda Q, es la primera reflexión negativa del EKG, nunca precede no se precede por una onda R. La onda R es la primera deflexión positiva del QRS. La onda S es la primera deflexión negativa. Creo que esto ya lo dije, ¿no?
Esto es lo normal. Que podríamos ver los diferentes patrones. Una onda Q. Esto es una onda R muy ancha. Esto ya no es normal, esto ya es patológico. Y la onda T. Es una deflexión normalmente positiva. Va después el segmento ST. ¿Qué dirección toma? O sea, su amplitud es menor a 0,5 milivoltios y dura esto. Ahora, algo que tienen que saber de la onda T es que la onda T siempre es asimétrica. Tiene una pequeña elevación, un punto J, un pico y una caída. Esta es la forma normal de la onda T. La onda T nunca es simétrica, normalmente no es simétrica. Cuando vemos una onda T simétrica indica una actividad patológica, generalmente isquémica, al igual que con el ST. La onda T no es simétrica, siempre es asimétrica. Cuando es simétrica es que hay una alteración. Y esto de aquí, lo que hemos visto hasta ahora corresponde a un electrocardiograma normal. Vamos a poner un ejemplo de la misma imagen que tenemos aquí, de acuerdo a lo que hemos revisado hoy, ¿no? Entonces tenemos el trazado. La verdad es que la frecuencia cardíaca o sea, el ritmo es normal y vemos que es sinusal porque hay una onda P antes de cada QRS. Si aquí vemos bien, esta onda P está mellada, si la ven. Esta onda P es normal, de hecho es normal, esta. Pero hay veces que la onda P está muy extendida en el tiempo y tiene esa forma de M, mellada. O sea, esto, pero más grandecito. Eso ya no es normal y es una onda P mitral que se ve, por ejemplo, en la valvulopatía mitral o en la hipertrofia auricular derecha. Otra característica de la hipertrofia auricular derecha es que la onda P tiene un comienzo positivo y luego una deflexión negativa y tiene dos polaridades, una polaridad positiva y una polaridad negativa, y eso se le llama onda P bifásica, que también es característica de la hipertrofia auricular derecha, porque primero la despolarización se acerca y luego se aleja, como la aurícula está demasiado dilatada, entonces hay una deflexión positiva y luego una deflexión negativa. Esa se le llama onda P bifásica. No sé si la tengo aquí en las diapositivas. No la tengo. Pero bueno, vamos, parece existe internet. Y se sigue grabando, ¿no? La pantalla. Sí. Ah, ve, pulmonar, ni me había acordado de eso. No me acordaba que se llamaba pulmonar. La P pulmonale, Ajá. No me acordaba. pero la P pulmonale es puntiaguda. Mira, así como está la M, la vamos a onda P mitral. Pero David, la onda P pulmonale no es puntiaguda. Sí, digo que no me acordaba y aquí está, en este dibujito. Que no me acordaba que existía esa onda P. Sí. Una onda P puntiaguda, la onda P pulmonar. No me acordaba de su existencia. Esta en cambio se ve en la valvulopatía, en la estenosis pulmonar. Estenosis pulmonar está en la estenosis mitral. Y la que quería mostrar también era la onda P bifásica, que es característica de la hipertrofia auricular derecha. Más o menos así es. La Onda M P mitral, positiva y una negativa. mitral o crecimiento. Tenemos un polo positivo y uno negativo. Un polo positivo y uno negativo. Esa es la onda P bifásica. Entonces, bueno, aquí, esta es una onda P normal, de hecho. Solo que se ve apenas mellada, tal vez, no sé por qué, pero es una onda P normal. Los QRS aparentemente son normales, aparentemente la frecuencia es normal. Por eso me fue conexión a mí.
Esto, solo hay una cosa que me llama la atención y es que en B5 hay una onda R demasiado elevada, demasiado puntiaguda. Aquí existe algo que cuando existe una onda muy puntiaguda en B5 y B6 y muy puntiaguda hacia abajo en B1 y B2, nosotros podríamos sospechar de una hipertrofia ventricular izquierda. Y para eso, Ajá. que ya lo veremos luego, sería no hoy, ya sería mañana, no tengo esa clase preparada, para eso existe algo que se llama el índice de Sokolov, Exactamente. con W, De, el so- índice de Sokolov, que de Sokolov. tomas la onda, madre, ¿por qué salen las imágenes tan pequeñas? No pueden salir grandecitas. ¿Por qué no haces un copy-paste y lo pones en Point? Me da pereza, pero mejor lo hago, ¿no? Claro, pero también hablan de que tienes que medir la de B1 con B5 y si es que estas llegan a coincidir o a toparse, tú sabes que es una hipertrofia ventricular izquierda, sí Obvio. o sí. Mira, esto es sencillo, con respecto al índice de Sokolov. Si tú ves en B1 y B2 una onda demasiado negativa y en B5 y B6 una onda demasiado positiva, sí, pero demasiado, porque créeme que yo he visto, y Carlos me puede confirmar, que tú ves que Sí, incluso se topan, o sea, las de B1 llegan hasta B3 y las de B6 llegan hasta B3. sí, Ya, eso no vas a ponerte a medir en ese momento el índice de Sokolov cuando ya evidentemente estás viendo que tienen una hipertrofia exacto, tú ventricular sabes. derecha. O sea, ahí de ley tiene hipertrofia ventricular. De ley. Pero cuando tienes la duda, lo que haces es tomar la más profunda en B1, B2 y la más alta en B5, B6 y lo mides. Mides cuántos milímetros hay y si el resultado es mayor a 35 milímetros, es un índice de Sokolov positivo, por lo tanto eso te indica hipertrofia ventricular. ¿Qué pasó?